Hola, contadores, buenas noches. Buenas noches a todos. Espero quien vea este video. Hoy es 19 de noviembre, ¿sí? Esta es la cuarta sesión de la materia de Derecho Fiscal de la Universidad Rosario Castellanos, bueno, de la materia de Derecho Mercantil y Derecho Fiscal. Buenas noches a todos, son 8:04 de la noche, no tengo asistencia, pero me da mucho gusto saludarlos, ¿sí? Hoy, 19 de noviembre, iniciamos el módulo 3, que habla precisamente del derecho fiscal, todo lo concerniente al derecho fiscal. Obviamente va concatenado de lo que sería el derecho mercantil que hemos visto en otras sesiones, en el módulo 1 y 2. En el módulo 1 hablamos un poquito de lo que es el derecho mercantil. ¿Quién es o sea, recuerden, contadores, que platicábamos en su momento esto del derecho mercantil? ¿Qué tópicos, qué temas trata el derecho mercantil? Que básicamente, y reiteradamente se los he comentado, que trata precisamente a los comerciantes. ¿Quién es comerciante? La persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Platicamos entonces déjenme un segundito, dame un segundito, ¿sí? ¿Quién es el comerciante, persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria? Platicábamos que el comerciante puede ser persona física que tenga capacidad legal, que sea mayor de edad, que no esté inhabilitado, que no tenga, que tenga la capacidad legal, que no tenga inhabilitación y que pueda hacer del comercio su ocupación ordinaria. Platicábamos de los comerciantes, personas morales. ¿Quiénes son? El conjunto de personas físicas o personas morales que se reúnen para la realización de un fin lícito y determinado. Esos serían las personas morales que se actúan o que actúan como comerciantes. Y por último, ¿qué más regula el derecho mercantil? Regula propiamente todos los actos de comercio contemplados en el artículo 75 del Código de Comercio. Veíamos así como un análisis entre quién es comerciante, quién no es comerciante y las cosas de comercio, ¿sí? Contempladas en leyes como de títulos de operaciones de crédito, ley de inversión extranjera, toda esta cuestión, ¿sale? Eso lo platicamos en el módulo 1, que hacíamos referencia precisamente a qué es el derecho mercantil, que ya les platicaba que es el conjunto de actividades que realizan los comerciantes. Platicamos de los actos de comercio, pero hablando un poquito más sobre el derecho mercantil, decíamos que es una rama del derecho público, del derecho privado precisamente, que trata de regular las relaciones entre los comerciantes, las cosas de comercio, los actos de comercio. Hacíamos un análisis sobre todo en el foro correspondiente a la unidad 1 sobre si es de derecho privado, sobre los actos de comercio, de la habitualidad que se requiere para ser comerciante. Espero que se acuerden. Y el módulo 2, precisamente, ya hablamos de esa profesionalización, ya platicábamos de la especialidad, la cotidianidad, hablábamos de las personas morales, particularmente de las sociedades mercantiles, contempladas en el artículo primero, segundo y tercero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hablábamos propiamente de las sociedades, la sociedad anónima, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones, sociedad de nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Propiamente platicábamos todo esto, ¿sí? Y en este módulo, hoy al menos 19 de noviembre, tenemos la consigna de platicar del derecho fiscal.
El derecho fiscal está previamente contemplado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que habla de las obligaciones de todos los mexicanos. Son obligaciones de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Este gasto público, eh, al, eh, al apoyar, al incentivar todas las demás áreas, tenemos que, buscando ese bien común, tenemos que aportar recursos públicos, recursos para que a su vez el Estado pueda hacer frente de todas las obligaciones a las que está comprometido, ¿sí? De eso hemos estado platicando a lo largo y de la clase, ¿sale? Y permítanme un segundo, me parece que ya hay asistentes, me parece que no encuentran el link. Permítanme un segundo. Permíteme un segundito, me parece que tengo asistentes, no sé qué pasa. Segundo, contadores, a ver si se pueden integrar, compañeros. Vamos a ver si se integra algún compañero más. Y vamos a ver.
Buenas noches, contadoras. Vamos a esperar unos minutos a ver si integra alguien más para revisar lo de la plataforma. Denme unos minutos. Mientras tanto, les comparto el link para que sean tan amables de registrar su asistencia. Buenas noches, contadoras. Buenas noches a todas. Puro poder femenino. Buenas noches a todas. Contadoras, les comparto por favor el link para que sean tan amables de registrar su asistencia. Y entonces lo pueden apreciar. También confírmenme si me escuchan. Y les comparto el link. Sean tan amables. Buenas noches a todas. Hoy es perfectísimo, Lisette. Perfectísimo. Hoy es 19 de noviembre. Bienvenidas y sienten amables de registrar su asistencia. Vamos a ver si algún compañero adicionalmente ingresa a la clase. Vamos a dar unos minutos. Sienten amables mientras tanto de anotar su asistencia. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Vamos a ver quién más se integra. Les comentaba hace rato, contadoras, ¿sí? Que como, bueno, insisto, hoy es 19 de noviembre de 2024. Esta es la sesión número 4 de la materia de Derecho Mercantil y Fiscal. Hoy, en teoría, iniciamos el módulo de Derecho Fiscal, el módulo 3. Sin embargo, como ustedes quizás ya hayan apreciado en la plataforma, todavía no tenemos ni las actividades ni el contenido de la actividad. Pero vamos a recapitular un poquito trayendo las cosas que hemos platicado en el módulo 1, en el módulo 2, sobre derecho mercantil y cómo se van vinculando con
El derecho fiscal. Como ustedes bien saben, bueno, el derecho fiscal tiene como objeto la adecuada, eh, el proceso correcto, el proceso idóneo para la adecuada recaudación de los impuestos, para que el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas por virtud del cual el Estado va a imponer o establecer las reglas, las normas, a partir de un hecho generador de riqueza, para que el gobernado, para que nosotros sepamos bien cómo hacer esa cuestión del cobro de impuestos, ¿sí? Es bastante, en teoría, el cobro de impuestos en México o a nivel mundial debe de ser sencillo. Y en caso de controversia, en caso de disputa, en caso de situaciones, el gobernado debe de saber cómo defenderse ante la inadecuada cobro de esos impuestos, ¿sí? Una materia bastante compleja, bastante importante. ¿Por qué? Porque por los dos ámbitos, tanto del ámbito del Estado, que es la forma correcta, la forma idónea de cobrar esos impuestos para cumplir con todo ese fin último del Estado, que sería el bien social, el bien común. También por su parte es la parte del gobernado, que haya una verdadera forma de recaudación de impuestos debidamente fundada, debidamente motivada, debidamente conforme a derecho. Luego, entonces, es bastante importante la materia. ¿Y por qué se va a vincular con el derecho mercantil? Se vincula primordialmente porque el derecho mercantil, como habíamos visto, es esa rama del derecho, generalmente y principalmente, que tiene por objeto el ánimo de especulación comercial, el ánimo de generación de riqueza. Luego, entonces, ¿cómo se va asociando? Precisamente con esa intención de generar riqueza, con esa intención precisamente de contribuir al gasto público. Recordemos que conforme al artículo 31 constitucional, fracción cuarta, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, ¿sí? Hay unas vertientes, hay ciertas situaciones y eso es propiamente a lo que se va a vincular la materia. No te preocupes, Serandi, buenas noches. La situación está, licenciados, que sí sería oportuno y importante revisar en esta sesión, por ejemplo, cuál es la intención precisamente de las directrices de la escuela, cuáles son los temas que van a abordar y sobre todo cuál es el contenido nuclear y propiamente las actividades tanto del foro como del la actividad, la tarea única del módulo 3. Entonces, eh, vamos a tratar de vincular la reserva de lo que veamos, quizás todavía hasta la próxima semana, sobre el derecho fiscal, que hay que destacar. Lo que aquí sí quiero dejar así como que muy apuntalado, muy dirigido, es propiamente el artículo 31, fracción cuarta. Sí, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Precisamente para que el fin último del Estado, para que el fin último de la unión que nosotros generamos, de la sinergia que generamos como ciudadanos, eh, eh, pueda precisamente beneficiar a la colectividad, ¿sí? Permítanme, estoy apuntando las evidencias de que estamos aquí todas. No sé si alguien quisiera, en lo que quizás más compañeros, recuerden, Erandi, eh, hace ratito compartí el link para que ustedes se puedan registrar su asistencia del día de hoy. Es importante porque aquí estamos y acuérdense, somos varias en línea, ya veo más compañeras. Respuesta 6, perfectísimo, muchísimas gracias, sobre todo por su asistencia. No sé, alguien que quiera comentar, que quiera platicar sobre dudas de la sesión 1, de la sesión 2. Ojo,
perdón, más bien del módulo 1 del módulo 2. Hasta el día de hoy, hace ratito, módulo 1, nuestro foro reforzador de aprendizaje del módulo 1 ya debe de estar completamente calificado, ya deben de apreciar ustedes su calificación. Módulo 2, calificación de entregables de trabajo, ya deben de tener ahorita ya su calificación, ya la pueden apreciar. Maestra, foros todavía no, voy a tener unos, yo creo que entre hoy en la noche y mañana temprano ya van a tener su calificación del foro 2. Ténganme paciencia, acuérdense que el día de ayer no fue laborable y veo que muchos de ustedes aprovecharon precisamente el día de Asueto, el día de la Revolución Mexicana, para ir actualizando tareas en plataforma, pero en teoría, si ustedes mandaron su entregable ayer, ya debe de estar toda la tarea única, ya debe de estar perfectamente calificada. ¿Estamos de acuerdo, contadoras? ¿Alguien que quiera comentar alguna duda, alguna expectativa, alguna inquietud? Contadoras, contadores que están a la distancia ahorita. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas sobre la materia? ¿Dudas sobre eh, calificación sobre entregables? ¿No? Acuérdense también que ya les compartí el link para que sean tan amables de registrar su asistencia. Licenciada, si no tienen inconveniente, quiero compartirles un video que me parece interesante sobre el derecho fiscal, sobre la introducción al derecho fiscal, en lo que nos vamos tomando fuerza. Acuérdense que la plataforma abrió el día de hoy, en lo que yo puedo apreciar el material didáctico. Ya tengo alguna información, también tengo nuestro acostumbrado Kahoot respecto a esta materia. ¿Qué les parece el Kahoot? Al menos a mí me sitúo, me pongo en mi calidad de estudiante, a mí se me hace mucho más fácil el Kahoot. Ya tengo un Kahoot, pero sí me gustaría así como hablar de particularidades del derecho fiscal, ¿sale? ¿Alguien que quiera comentar algo? Lisette, Marty, Rosario, ¿alguien que quiera comentar algo? Contadoras están muy calladas. Erandi, ¿cómo vamos? ¿Qué tal les apareció la materia? Mande, profesora. ¿Cómo ves? ¿Alguna duda, Randy? No, profesora, de hecho voy atrasada, discúlpeme. Voy un poquito atrasada porque ahorita acabo de entregar mi módulo 1, estoy haciendo el foro del módulo 2 y me dedico a mi actividad integradora, pero es que sí voy atrasadita. A mí también no me aparece lo de la plataforma, como usted dice, el módulo 3. No, todavía no, desafortunadamente. Acuérdense, y trabajamos todos los compañeros, todo el staff de la universidad para mejorar sus contenidos. Al menos a mí me ha parecido que los contenidos actuales están más actualizados, más dirigidos, más concretos. Por ejemplo, en estas materias de derecho, luego los alumnos de contaduría dicen, ay, es que esa materia es pura teoría. Ya vimos a reserva de que lo revises, Erandi, y el módulo 2, por ejemplo, ya vimos algunos ejercicios, ya sacamos la reserva del capital social, ya vimos algunas situaciones de asamblea de accionistas. Vamos apuntalando, ¿sí? Aquí me gustaría que platicáramos sobre el derecho fiscal, pero tenemos así como que esa disyuntiva, que todavía no tenemos la información en la plataforma. Si no tienen inconveniente, vamos a ver un video y tengo mi Kahoot ya preparado para ustedes, pero sí me gustaría que tuviéramos así como que platicar un poquito más, ¿sale? Si no tienen inconveniente, contadora, les voy a compartir un videíto. Ahorita lo vamos comentando. Es una cosa muy sencilla sobre el video de para qué sirven nuestros impuestos, qué son los impuestos, cuál es la intención del derecho fiscal en México, como para qué, ¿sale? Y ahorita seguimos platicando.
en lo que se animan a contarme cómo les va. Por contado. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tocar un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vamos a ver lo que son los impuestos en México, cómo se componen y sobre todo quién los paga. Pero para poder entender esto debemos de irnos un poquito más a lo que es el origen. Entonces acompáñenme a ver este nuevo video. Pues bien, para poder entender un poquito más esto de lo que son los impuestos en México, vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día, como pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, como los estados, deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa, según lo que nos dispongan las leyes. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual si, por ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional, es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando, pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. ¿Y por qué menciono esto de lo que es la Constitución Política? Porque aquí es de donde nacen todas las leyes y todos los códigos, y de ahí se van a ir en cascada hasta que obtengamos obviamente pues lo que es nuestras leyes que van a estar legislando lo que son cada uno de los impuestos. Por lo tanto, entonces vamos a ver pues lo siguiente, que es de dónde nacen los impuestos. Y para poder saber qué son los impuestos debemos de irnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos habla de lo que es un código para todas las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Que bueno, en su artículo 2 nos dice que las contribuciones se clasifican tanto en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, mejoras y derechos. Vamos a ver esto de una manera un poco más gráfica. Si nosotros vemos lo que son las contribuciones, vamos a ver que tenemos de un lado los impuestos, que es básicamente todo lo que es una imposición respecto a un gravamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un impuesto para lo que son los ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio en especial. Luego vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, algo que es muy conocido en otros países. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son muy representativas de lo que es en México la seguridad social, que por un lado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado lo que es el ISSSTE, que básicamente es para dependencias de gobierno y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son contribuciones de mejora. Normalmente aquí venimos englobando todo lo que son esas contribuciones que van a servir de alguna manera para que se puedan hacer mejoras a diferentes o a ciertos rubros muy específicos. Como pueden ser a lo mejor carreteras, como pueden ser alumbrados, como pueden ser parques, etcétera, etcétera. Y luego viene el derecho o las contribuciones en derechos, que es básicamente contribuciones que nosotros vamos a pagar por tener derecho a algo. Luego vamos a ver cómo es que se forman los impuestos. Pues bueno, los impuestos son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas físicas y las personas morales, que se encuentran pues en una situación jurídica aceptable y de hecho que están previstas dentro de las mismas leyes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona que está muerta pues obviamente no va a pagar impuestos, ya que al estar muerta pues difícilmente va a poder pagar impuestos a la federación o al estado. Sin embargo, eso no quiere decir que se extingan las obligaciones. En algún video posterior vamos a estar platicando un poquito más a fondo acerca de esta parte. ¿Cómo vamos a saber la clasificación en la que nosotros nos encontramos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si somos una persona física o una persona moral? Pues bueno, para eso vamos a ejemplificarlo con este pequeño diagrama. Primero tenemos que
tenemos contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos. Y estos contribuyentes se dividen en lo que son personas físicas. Podemos traducir esto que son personas como tú o como yo, personas individuales, personas que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto es básicamente las empresas. Las empresas son esas personas que están constituidas por personas físicas o bien por otras personas morales. Para que puedas entender un poquito mejor esto, siempre ubícate que las personas morales van a ser asociaciones, van a ser sociedades, van a ser organizaciones que están siempre respaldadas por otras personas morales o por personas físicas. Ahora bien, ¿cómo se componen las personas físicas? Las personas físicas, vamos a verlo a través de otro diagrama. Pues bueno, las personas físicas vamos a entenderlas desde un punto de vista ya individual. Tenemos por un lado aquellas personas físicas que son contribuyentes o que tributan a través de regímenes fiscales o pueden no tener regímenes fiscales. La primera y la más conocida de todas aquí en México sin duda es la de los sueldos y salarios, es decir, personas físicas que reciben ingresos a través de sus trabajos y que les pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto está establecido obviamente en la Ley de Impuestos sobre la Renta en cada uno de sus capítulos y en cada una de sus secciones. Luego vienen lo que son las personas físicas pero con actividad empresarial. Es decir, aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un changarro y que por sus ingresos o que por sus utilidades ellos están pagando parte de sus impuestos. Luego viene lo que son las personas con arrendamiento, es decir, personas que son dueñas de departamentos, de casas o que tienen algún tipo de bien inmueble el cual lo ponen a rentar y que por esos mismos pagos ellos deben de pagar parte de su impuesto. Por eso se les llama arrendamiento, porque ellos arriendan parte de sus bienes inmuebles para poder recibir ingresos. Luego tenemos del otro lado lo que son los socios accionistas. Estas son las personas que constituyen y que forman las personas morales. Es decir, las personas morales están constituidas por otras personas morales, pero también por socios o accionistas, que son las personas físicas. Y cuando una empresa recibe utilidades o cuando arroja utilidades, normalmente se hace un decreto de dividendos. Y por estos dividendos a cada uno de los socios se les da parte de esas utilidades que la empresa está logrando obtener. Y justamente por esos ingresos los socios también deben de pagar impuestos. Por eso es que como personas físicas tenemos a los socios o accionistas. Y finalmente tenemos aquellas personas físicas que son extranjeros. Es decir, personas que vienen de otro lado como los Estados Unidos, como personas que vienen de Europa, del Medio Oriente, personas de Latinoamérica. Todas estas personas que básicamente se traducen a personas extranjeras, ellas también deben de pagar impuestos de determinadas actividades. Es decir, si ellos empiezan a tener actividades y empiezan a obtener su fuente de riqueza aquí en México, estas personas también deben de pagar sus impuestos. Por eso es que también a estas se les conoce como personas físicas, pero de una modalidad extranjera. Luego viene lo que son las personas morales. Aquí ya viene un poquito más diferente, porque estamos hablando de que son sociedades anónimas, de que son sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades anónimas de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades civiles. Todas estas que tú ves aquí son organizaciones que están formadas ya sea bien por otras personas morales, es decir, una SAPI puede estar conformada por una SA, por una SOFOM o por una sociedad civil. Pero también pueden estar integradas por socios o accionistas o personas físicas como tú o como yo, que lo que hacen es hacerse socios de una organización y todos en conjunto suman esfuerzos para poder obtener beneficios de manera exponencial, o esa sería la idea, para que de este modo ellos puedan conformar lo que son las sociedades anónimas o las sociedades de capital variable, que ya en su momento estaremos viendo un poquito más a fondo. Finalmente, viene una pregunta muy obligada. ¿Qué impuestos se deben de pagar? Ya vimos lo que son las personas físicas, ya vimos cómo se dividen, cómo se conforman. Pero ahora viene, pues, ¿qué impuestos deben de pagar estas personas físicas? Pues bueno, los impuestos se dividen en dos. Primero tenemos los impuestos federales y después los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana,
que no importa que tú estés, por ejemplo, en Baja California Sur o en Cancún, de todos modos, tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? Pues para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos al impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR, que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer, y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Bien, luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros te estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía del 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana. Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Si tú te has hospedado en algún hotel, seguramente cuando pides tu factura viene un importe que es el famoso impuesto sobre hospedaje. Este impuesto puede variar según el estado en el que tú estés. Y luego viene la tenencia vehicular, que en algunos estados se puede estar pagando, en otros no, en otros tiene subsidio, y según el estado que tú estés, pues puedes estar pagando este impuesto o no lo puedes estar pagando. Ahora que ya entendemos un poco más la división de los impuestos, vamos a otra pregunta obligada. ¿Para qué nos sirven los impuestos? Pues bueno, la principal razón del que nosotros estamos contribuyendo a los impuestos es de que debemos de contribuir a lo que es la seguridad social, a lo que es la infraestructura, a educación y a salud. Vamos a tener de un lado la seguridad, para que nosotros estemos recibiendo seguridad pública, es decir, que tengamos a un policía en nuestras calles, que tengamos una comisaría, que tengamos este tipo de organizaciones que a nosotros nos brindan seguridad pública, pues es uno de los principales motivos del por cual nosotros estamos pagando impuestos. Luego viene la infraestructura, que aquí puede ser un tema un poco polémico, ya que de alguna forma cada uno de los mexicanos o cada uno de las personas que están en México pueden y tienen el derecho de transitar libremente en cada una de sus calles. Pero para que puedan transitar libremente, el gobierno debe de poder construir infraestructura capaz de que nos permita a nosotros circular dentro de la República Mexicana. Y aquí nosotros normalmente lo traducimos como lo que son carreteras, como pueden ser autopistas, etcétera, etcétera. Pero no debe de confundirse con aquellas autopistas que tienen concesiones. Es decir, aquellas autopistas que a nosotros sí nos cobran una cuota por pasar. Estas no son del estado. Es bien importante que se entienda esto. Normalmente en México tenemos dos clases de carreteras, la carretera libre y la carretera de cuota. Pues bueno, la carretera libre es la que el gobierno tiene la obligación de ponernos a nosotros a disposición para que nosotros podamos transitar libremente. Y bueno, poner esto como infraestructura es solamente una de varias que puede haber. También podemos nosotros tener, por ejemplo, de infraestructura, parques o centros recreativos, que es importante que el gobierno no los coloque, ya que gracias a estos impuestos nosotros podemos disfrutar de estas infraestructuras. Y de la educación, pues bueno, como todos saben, en México la educación es gratuita, y para que nosotros podamos solventar esta parte de la educación, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Y pues bueno, todo lo que nosotros pagamos es a través de los impuestos. Por lo tanto, a través de los impuestos es que nosotros tenemos este tipo de educación. Finalmente viene la parte de la salud, y son básicamente dos instituciones las que representan lo que es la salud en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y estas dos instituciones es el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que es el ISSSTE. Ambas instituciones
nos brindan a nosotros salud de manera gratuita. Por lo tanto, es lógico que cuando nosotros estemos pagando nuestros impuestos, normalmente se viene reflejada una parte que viene impuestos o ISR y la parte de seguridad social. Ahora bien, ¿cómo se reparten todos estos ingresos según cada rubro? Pues bueno, tenemos en México lo que es el paquete económico y la ley de ingresos de la federación, que básicamente administran lo que es el presupuesto para saber a cada uno de los rubros cuánto es lo que se le va a destinar. Y de esta manera, amigos, pues hemos terminado este video de qué son los impuestos en México, para qué sirven, y este es solamente uno de varios que vamos a estar sacando posteriormente para que tú aprendas a sacar o a determinar cada uno de tus impuestos. Si te gustó el video, amigo, te pido que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal, ya que el hecho de que te suscribas a nosotros nos ayuda muchísimo, pues gracias a esto nosotros podemos subir semana a semana más y mejores videos. Nos vemos en el próximo video, amigos, hasta luego. ¿Cómo ven, contadoras? Esto es importante, propiamente, ¿para qué se destinan nuestros impuestos? Sobre todo es importante verificar cómo se están o cómo se hace la clasificación de los impuestos, ¿sí? Como hablábamos o como se hablaba en el video, los impuestos se hace una división. Hasta aquí vamos bien. Digo, esta es como que una clase introductoria sobre la introductoria, a reserva de lo que nos comparta la universidad. ¿Cómo vamos? Digo, la clase ya formal, revisando, bueno, esta es una clase formal, ¿no? Pero ya revisando todas el contenido de la plataforma con nuestro Kahoot, yo creo que las voy a convocar por ahí del domingo. Pero dudas hasta ahorita, contadoras, les quiero compartir otro video, sobre todo para involucrarnos y poder platicar ahorita, ¿sale? ¿Dudas, chicas? Al momento no, profesora. Digo, no se me desesperen, esto es así como que atípico de que el contenido de la plataforma no está, ¿no? Pero en oportunidad nos ponemos al día. Les insisto, si no tienen inconveniente, yo creo que las voy a citar por ahí. Digo, en una clase el domingo para más hacer propiamente ya revisar el contenido de la plataforma, qué es lo que, hacia dónde nos vamos a dirigir. Permítanme, les comparto otro video y ya, o dudas que vayan teniendo, contadoras, para dar la pauta y ver hacia dónde vamos. Que no me encanta eso de ponerles videos, pero, o si no tienen inconveniente, contadoras, si quieren dejamos la clase aquí. ¿Cómo ven? A reserva de que nos veamos el domingo. Ya les citaré la hora, sábado, domingo, y ya que hayamos revisado el contenido de la plataforma. A ver, te escucho, por favor. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. A mí ahorita me surgió una duda sobre el pequeño video que nos pasó. Es sobre los impuestos a pagar. En el video dice que hay impuestos federales e impuestos estatales, ¿sí? Ajá. A mí la duda que me surge aquí es, ¿el impuesto sobre nómina, ese se aplica en todos En la los Ciudad de México. estados? No. Fíjate que el artículo 124 constitucional habla precisamente del régimen de los estados y de los municipios. A lo interno, muy buena pregunta, Gloria. Aprovechando, déjame irme a la Constitución. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Déjame aperturarte la Constitución.
Y sobre el video que acaban de ver, habrán apreciado que propiamente existen varios tipos de impuestos, ¿no? Impuestos, por ejemplo, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, los derechos y buena acotación. No todos los, no todos los impuestos son federales, ni contrario censo, todos los impuestos son locales. Vamos a ver, aquí es pertinente ver propiamente a lo interno, a cada entidad federativa, qué le está facultado a hacer, qué no le está facultado a hacer, es bastante interesante. Vamos a, Gloria, si, permíteme un segundo, estoy buscando sobre el régimen estatal para ver, oye, y entonces, maestra, ¿qué pueden hacer los estados? ¿Qué no pueden hacer? ¿Y qué pueden hacer los municipios? Porque incluso hay impuestos, hay aportaciones. Y les pongo muy buena pregunta, ¿eh? Me hiciste ya la noche la pauta para ir partiendo de ahí. Gloria, no sé si alcances de ver el artículo 115 constitucional. Sí, profesora. Déjalo, lo amplió un poquito. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Déjame ir a la fracción. La fracción tercera, ¿me ayudarías, Gloria, por favor? Claro, dice, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Lo muevo, ajá. B, alumbrado público. C, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. D, mercados y centrales de abastos. E, panteones. F, rastro. G, calles, parques, jardines y su equipamiento. H, seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política Preventiva Municipal y Tránsito. E, y los demás de las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Gloria, muchas gracias. Aquí propiamente, como veíamos en el video, hay facultades que se les van a conceder a los estados, bueno, a la federación, hay impuestos federales, pero acuérdense, no estamos solamente hablando de impuestos, estamos hablando de las contribuciones. Nuevamente parto del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Es obligación del Estado contribuir, más bien es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de las aportaciones de seguridad social, es decir, las aportaciones obrero-patronales que realizamos los trabajadores al IMSS, al ISSSTE, y obviamente los patrón para, y obviamente el patrón para la prestación de esos servicios médicos. Tenemos los derechos, las contribuciones de mejora, las aportaciones de seguridad social, los impuestos y los derechos, ¿sí? Aquí, contestando a la pregunta de su compañera, hay ocasiones en que todo lo que acaba de leer, alumbrado público, agua potable, serían derechos, alumbrado, limpia, recolección, mercados y centrales de abasto, esos son impuestos locales que tiene la facultad de cobrar
el municipio, ¿sale? Todo esto es facultad de el municipio allegarse de recursos públicos. Y seguimos con el municipio. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad, seguridad vial, participar en la creación y administración de reservas territoriales, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, que finalmente es un derecho, es una contribución de mejora, partir en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración de aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, intervenir en la formulación de aplicación de programas de transporte, celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. ¿Sí? Vean, están hablando de los municipios, luego hablan propiamente de la organización del Estado, ¿sí? Hablan sobre las elecciones. Vean, aquí sobre lo que les está prohibido a los estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado, grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Es decir, por el libre tránsito, el estado no puede establecer alcabalas, es decir, el cobro ilegal de un paso de un estado a otro por mercancías o personas. Eso está prohibido por la Constitución. Prohibir ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. Grabar ni la circulación del consumo de efectos nacionales y extranjeros con impuestos o derechos cuya exención que se efectúa por aduanas locales, requiere inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. ¿Sí? Habla un poquito de los impuestos locales y sobre lo que están prohibidos a los estados y a los municipios, y a contrario censo lo que están autorizados para los municipios. Desprendiéndonos de la Constitución, tendríamos que ir al código, a la ley de finanzas de cada entidad respectiva para establecer la ley de finanzas, la ley de ingresos, la ley de egresos de cada entidad federativa para establecer, para verificar qué tipo de impuestos en relación a panteones, jardines, rastros públicos, aguas residuales de cada entidad federativa, pero habría que atender a cada legislación conforme a la Constitución qué puede y qué no puede hacer cada entidad federativa, ¿sí? Gloria, estamos de acuerdo, espero que haya satisfecho tu duda, ¿cómo ves? Ok, entonces estos impuestos son dependiendo de, podríamos decir, de los servicios que hay en cada estado, en cada municipio, es conforme se paga este impuesto. Se van a determinar y atendiendo a la ley de ingresos y al presupuesto de ingresos de cada entidad federativa. Lo estamos replicando a nivel federal. Ahora en noviembre, el Congreso de la Unión determina una ley de ingresos de toda la perspectiva que se tiene pensada que va a ingresar para el ejercicio fiscal del año siguiente y todo lo que voy a gastar.
esto se replica en cada entidad federativa. ¿Cuánto voy a destinar para todo lo que tenga que hacer en un estado, pero atendiendo las necesidades de cada estado y a los bienes de cada estado, lo que acabas de leer, panteones, municipio, todo esto, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, maestra. No de qué, Gloria. Ojo, contadoras, lo vamos a ver más. Quiero primero que Gloria hizo una pregunta súper importante. Lo vamos a replicar ya que tengamos nuestro material didáctico, ya que les digo, les insisto, tengo preparado un Kahoot, pero no se me hace pertinente prepararlo, proyectárselos ahorita. ¿Alguien más, contadoras? No, contadoras. Si no tienen inconveniente, luego entonces dejamos aquí la clase a reserva que quizás nos veamos el domingo y platicamos un poquito más sobre el contenido de la unidad, sobre los entregables y ya haremos más actividades. Digo, como que nos tomó apresurada la clase de hoy, ¿no? ¿Dudas, chicas, contadoras? Me quedo un ratito más en línea por si hay alguna situación que quieran comentar. Lo que sí me apoyarían, bueno, nadie me dice nada más que Gloria, si me apoyarían abriendo su cámara para yo poder tomar la captura de pantalla de que estuvimos aquí, de que estamos aquí, de que nos saludamos el día de hoy. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Serandi. De verdad, dudas, contadora, no lo dejen al final empiecen a hacer sus aportaciones, digo, del módulo 2. Perdón, Marti. No, ninguna duda, perdón, fue un error, maestra. Sí, dejen, tomo otra captura porque no había visto a Lisette. Gusto en saludarlas a todas. Ah, ya sonreíste, Lisette, súper. Chicas, si no tienen inconveniente, entonces me quedo otro rato más en línea. Les mando el link para el domingo, ya más o menos por la tardecita, para vernos, ya que tengamos el material didáctico y a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Si desde un ámbito más sobre los impuestos, sobre la introducción del derecho fiscal. ¿Sale? Tengan excelente tarde, licenciadas. Muchísimas gracias. Vamos a descansar, nos lo merecemos. Va empezando la semana, bueno, más o menos empezando la semana. Muchísimas gracias a todas. Les agradezco su asistencia. Que tengan excelente noche. Muchas gracias a todas. Hasta Gracias, luego. licenciadas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Ay, gracias a todas. Muchas gracias por la paciencia, sobre todo, chicas. No se desesperen. Van a ver que está bueno el módulo. Gracias a todas. Un abrazo.